Bueno, buenos días. Gracias por asistir a esta formación de las herramientas de InSuite sobre la web del Ayuntamiento de Valdepeñas. Yo soy Juan Antonio, soy el responsable funcional del producto InSuite y vamos a ver primero una introducción para que podamos comprender bien luego cuando veamos cómo funcionan las herramientas de accesibilidad dentro del portal del Ayuntamiento de Valdepeñas, para que comprendamos bien primero a quién vamos a ayudar, qué problemas se pueden encontrar los distintos perfiles con discapacidad y cómo la solución, la plataforma que ha implantado el Ayuntamiento de Valdepeñas va a ayudar pues a las personas con discapacidad a poder navegar y eliminar todas las barreras digitales que se puedan encontrar. Vale, entiendo que estáis viendo la pantalla, ¿no? Que estoy compartiendo. Sí, 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 ya Vale, vemos. digamos que este... Vale, perfecto, genial. Digamos que este señor que estamos viendo aquí en pantalla es Tim Berners-Lee, que es uno de los inventores de Internet, y desde que creó el invento, uno de sus dogmas era que el poder de la web estaba en su universalidad. Él ya preveía que podía haber barreras, digamos, Internet podía levantar barreras para determinadas personas, ¿no? Como se ha sido, sobre todo con las personas con discapacidad, personas en brecha digital, por baja competencia digital, o personas mayores, que son los que más se vienen afectados. Y como todos hemos podido vivir en primera persona con la pandemia, pues toda la digitalización se ha acelerado, todos los trámites, por ejemplo, a nivel de administración electrónica, pues se ha acelerado mucho la implantación, todo se gestiona de manera online y entonces, pues bueno, eso ha hecho que todavía esa brecha digital o esos problemas de acceso de estos colectivos, pues todavía se hayan agravado más durante este tiempo. Esto realmente, como pongo aquí, pues no se cumple. Realmente, el que sea universal el acceso, pues digamos que no se está cumpliendo, ¿no? Luego veremos que es bastante complicado el poder cumplir con todos los requisitos y eliminar todas las barreras, aunque sí que hoy en día la tecnología nos permite pues, hacer muchas cosas para que estas personas al final sí que puedan tener este acceso garantizado. El problema es importante, tener en cuenta que hay más de 650 millones de personas mayores de 65 años en el mundo y según la Organización Mundial de la Salud, de aquí al 2050 esta cifra se va a multiplicar por 3. Es decir, vamos a tener una población mucho más envejecida y tenemos más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Esto hace que el problema sea un problema bastante relevante, sobre todo con esta aceleración de la digitalización de todos los servicios, ¿no? Ya no solo consumimos contenidos en Internet, sino que hacemos la compra, presentamos los trámites, teletrabajamos, entonces cada vez es más importante, se está acelerando mucho esta parte de la inclusión digital, ¿no? Aquí en la parte de accesibilidad, claro, hay un problema de dos lados, ¿no? Digamos que por un lado está el propietario de la web, que tiene que cumplir con la normativa. En el caso que nos compete aquí en España, pues desde el 2018 tenemos el Real Decreto en 1112/2018, específico para la administración pública y que nos obliga a nosotros, las administraciones públicas, a que cuando construimos un sitio web o mantenemos un sitio web, pues tener que cumplir con una serie de requisitos que están recogidos en una norma técnica, que es las normas de la W3C, de donde este señor forma parte del consorcio, Tim Berners-Lee, y que nos obliga a cumplir con esta serie de requisitos, tanto a la hora de construir como a la hora de publicar contenidos. Y todo esto hace que, si no lo hemos tenido en cuenta desde el principio, desde el diseño de la web, pues que sea muy costoso de mantener. Hay cosas que en la estructura ya las tenemos generadas y va a ser casi imposible poder solucionarlas de manera convencional, puesto que, digamos, tenemos ya un CMS elegido, unas plantillas elegido, un diseño hecho y entonces muchas de estas cosas a lo mejor pueden colisionar con alguno de los requisitos de las pautas de accesibilidad, ¿vale? Por eso es algo muy costoso de conseguir y de evolucionar y de eliminar ciertas barreras en las webs que ya tenemos en producción, ¿no? Si no lo tenemos en cuenta desde el principio, luego vamos a tener problemas. Esto es como un edificio físico, la normativa física, ¿vale? Que cuando yo construyo el edificio no puedo quedarme, digamos, al final, no puedo llegar al final a validar la accesibilidad, porque entonces ya todo está construido, ¿no? Pues en la accesibilidad digital pasa algo parecido. Si no lo tenemos en cuenta desde el principio, luego modificarlo y rehacerlo es muy costoso, porque ya tenemos toda la inversión hecha, todo el desarrollo y a lo mejor implicaría ir bastantes pasos atrás para poder solucionar esos problemas o incluso
tener que cambiar de CMS, de gestor de contenidos y de tecnología, ¿no? Por lo tanto, obviamente, eso se podría considerar dentro de la administración pública y dentro de la norma una carga desproporcionada, ¿no? Ya tenemos una web diseñada, licitada, construida y rehacer todo eso es bastante complicado. Y luego sí que hay una parte que depende de nosotros 100% que son los contenidos, es decir, los contenidos que producimos, en este caso desde el ayuntamiento, y que vamos a publicar. Por todo eso, realmente, digamos, la parte del propietario de la web, para cumplir con los requisitos de accesibilidad, pues es bastante costoso y además está obligado por normativa. Luego tenemos el otro lado, ¿vale? El otro lado del problema, que serían los usuarios. Una web que yo construyo y tengo en cuenta los requisitos de accesibilidad, por sí misma no es accesible, ¿no? Digamos que falta siempre una parte, una tecnología que tiene que aportar el usuario de su lado, que son lo que se denomina en el argot las ayudas técnicas, ¿vale? Que son interfaces adaptados, siempre es tecnología o casi siempre, también puede haber algo de hardware, que permite al usuario con discapacidad poder comunicarse con esa web que ya hemos programado y esos contenidos que ya hemos diseñado de manera más accesible. De hecho, todas estas pautas y toda esta normativa viene a preparar la web para que luego la ayuda técnica de la persona con discapacidad pueda navegar. Por ejemplo, lo más básico que podemos conocer sería un lector de pantalla de una persona ciega. Estoy poniendo dos ejemplos, el JAWS y el NVDA. Uno es de pago, que es el que utiliza casi todo el mundo y tiene un coste bastante elevado, más de 1.200 euros por licencia, y el otro sería, digamos, gratuito, pero tiene muchísima menos funcionalidad. Entonces, estos sistemas los tiene que aportar el usuario de su lado, ¿vale? La persona en este caso ciega, para poder navegar por esa web que de alguna manera ya hemos mejorado y hemos adaptado esa parte de accesibilidad. Por lo tanto, como estaba comentando, el problema de accesibilidad es un problema de dos lados. El propietario de la web que tiene que preparar su web y el usuario que va a tener que aportar siempre, digamos, una ayuda técnica de su lado, ¿no? Y que va a tener que comprar y costear y tenerla instalada en todos los dispositivos que quiera utilizarlos. A ver, las barreras, los problemas y barreras de accesibilidad son diferentes, hay varios, ¿no? Entonces tenemos, digamos, las barreras derivadas del entorno. Pues pueden ser navegadores antiguos, utilizamos versiones antiguas de navegador, digamos que los navegadores van evolucionando o se van versionando, van sacando nuevas versiones que incorporan el trabajar con nuevas tecnologías, ¿no? Cada vez más modernas. Entonces todo esto hace que si nos conectamos con un navegador antiguo, la funcionalidad de un sitio web, por ejemplo, puede estar muy mermada, muy limitada. ¿Por qué? Porque nuestro navegador no puede cumplir con todo esto, ¿no? No puede gestionar todo lo nuevo que hemos incorporado en la página web. Luego hay personas que también utilizan navegadores de texto, ¿vale? Esto significa que van a ver la web como puro texto, como luego veremos en la parte de la demostración de las herramientas que ha incorporado el ayuntamiento. Conexiones lentas, todavía estamos con este problema de, sobre todo más en el ámbito rural, ¿no? Tenemos conexiones lentas, tenemos entornos, digamos, muy potentes a nivel de entornos naturales, donde mucha gente hoy podía irse a teletrabajar, pero todavía tenemos conexiones lentas y eso hace que las aplicaciones, sobre todo más la parte de aplicación, desde la web pues pueda dar problemas de acceso, ¿no? Pantallas pequeñas o muy grandes, ¿vale? Y el diseño de la web ya tiene que ser responsive porque si no nos adaptaría y no podríamos ver bien los contenidos. Y monitores, digamos, monocromos que evitan funcionalidades como toda la parte del color. Luego, los problemas por perfil de discapacidad, pues tendríamos el superusuario de la accesibilidad digital, que pasa algo parecido en el entorno físico, pero realmente en el entorno físico el perfil, digamos, más potente o que más problemas puede encontrar va a ser casi siempre de las personas con movilidad reducida, ¿no? En el mundo digital no es así. En el mundo digital la ceguera es el perfil, digamos, más limitante. Entonces, pues los problemas que podemos encontrar en la web pues son imágenes. Cuando colgamos una imagen, digamos que hay una etiqueta de texto alternativo que si no la ponemos, la persona ciega no la puede entender, no la interpreta. Llega a su sistema y se queda parado en esa imagen, no sabe lo que hay, no sabe si tiene información, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, pues uno de los requisitos es que en todas las imágenes que podamos incorporar, tanto en PDFs, en contenidos, como en lo que es la web, pues que pongamos un texto alternativo. ¿Vale? Puede ser una imagen que sea decorativa y entonces
un método para declararla como decorativa, por ejemplo, el logotipo del ayuntamiento, pues tampoco hace falta que se lo estemos siempre identificando a la persona ciega, ¿vale? Porque no le va a aportar ninguna información. Pero sí cualquier información, cualquier imagen, perdón, que tenga algún tipo de información. Por ejemplo, las infografías. ¿Vale? Que es lo que estamos viendo antes, imágenes que incluyen gráficos o representan datos. Cualquier imagen que va a representar una gráfica o que va a representar datos, pues tiene que tener una alternativa textual, porque la persona ciega va a consumir solo esa alternativa textual. Va a obviar la imagen y va a ir a la alternativa de texto que de alguna manera tenemos que, digamos, darle información de lo que esa imagen contiene. Luego, elementos multimedia, aquí entraríamos sobre todo en los vídeos, ¿no? Si van a tener descripción textual o audiodescripción. La descripción textual sería el subtitulado para la persona más, digamos, sorda, aunque en este caso en la descripción textual para la persona ciega es una transcripción. ¿Vale? Estaríamos hablando de una transcripción de ese vídeo. Por ejemplo, los plenos, ¿no? Los plenos estarían bien que tuvieran una transcripción textual navegable que, digamos, en este caso se pudiera consumir. Y si fuera algo, un vídeo que tuviera más información, por ejemplo, pues no sé, una serie, una película. Entonces, en esos, o algo que estuviera explicando y que solo se pudiera consumir por la imagen, habría que añadir audiodescripción, ¿vale? Para dar contexto, que esto seguro que a todos nos ha pasado, todos los que estamos aquí, o casi todos, que sin querer en la tele activamos la audiodescripción y entonces cuando estás viendo o escuchando una peli, pues de repente oyes que hay una voz ahí en off que te dice, pues ha entrado Manolo, ha entrado en la sala y su mujer está sentada en una silla. Eso sería la audiodescripción. Le está dando contexto a la persona ciega porque solo con el diálogo no tendría todo el contexto del vídeo. Vale, falta de independencia del dispositivo, es decir, la web no tiene que estar programada para que solo se pueda interactuar con el ratón. ¿Vale? Esto es algo que nos viene desde la creación de la web, que pasamos al entorno gráfico, ¿vale? Digamos que todo se ha programado para utilizar con el ratón, pero para las personas con discapacidad y en este caso las personas ciegas, es muy importante que la web sea navegable, digamos, con el teclado, ¿vale? Con el teclado, porque todas las ayudas técnicas o emulan al teclado o utilizan el teclado para poder navegar, como luego veremos. Y luego los documentos, ¿no? Los documentos no accesibles, esto es lo más típico para una persona ciega, puede ser un PDF, que lo colgamos, lo generamos en modo imagen y la persona ciega pues ya no lo puede consumir. Su lector de pantalla no puede leer el texto. ¿Vale? Esto había que crearlo de una manera, digamos, por ejemplo, desde un Word, pues hay una opción dentro del Word que es crear PDF. De esa manera ya generamos la estructura, digamos, que sea textual, que se pueda leer el texto en el PDF. También se puede buscar, también daría una funcionalidad de búsqueda al resto de usuarios, pero a la persona ciega le permitiría que su sistema de lectura pueda leerlo. ¿Vale? Luego hay más conceptos, que no es el objeto de esta primera formación comentarlo, pero luego hay tablas que insertamos que tienen que estar bien estructuradas para que lo pueda consumir también el lector. Entonces, la persona ciega, digamos, aquí en la accesibilidad digital es uno de los usuarios que más problemas puede tener. Luego tenemos baja visión, que aquí en España, pues alrededor de, por debajo de un 10% ya se le considera persona ciega, pero tienen lo que se llama un resto de visión, ¿vale? Un resto de visiones que tienen un poquito de visión. Entonces, estas personas no van a ser personas ciegas totales, pero van a tener problemas, digamos, de visión importantes, ¿no? Se van a corregir, como en mi caso, con unas gafitas, ¿vale? Que ya es una discapacidad derivada de la edad. Todos los que yo cumplí 45 años y me quedé cegato de cerca, ¿vale? Entonces, antes era de lejos, era miope y ahora ya tengo los dos, ¿vale? Entonces, para una persona con baja visión, pues tamaño de la letra, maquetación desajustada, ¿vale? Que si aumentamos el tamaño de la letra, de repente aquello se descompone la plantilla y todo queda amontonado y no queda bien ordenado, ¿no? Todo eso es de la parte de diseño, ¿no? Poco contraste, esto es otro de los requisitos, ¿no? Entre textos y fondos, es decir, a veces ponemos unas fuentes muy chulas con un color muy bonito, pero no tiene suficiente contraste con el fondo. Entonces, una persona con baja visión no lo va a ver, ¿vale? Es importante. Texto insertado mediante imágenes, a veces ponemos un texto que es una imagen, lo que me comentaba la persona ciega, pues esto tampoco va a ser perceptible porque no se va a poder agrandar el texto porque es una imagen, ¿vale? Y luego tipo de fuente poco legible, mucho adorno. Ahí muchas veces elegimos fuentes muy complicadas,
¿vale? Muy bonitas, muy barrocas, pero que todo esto añade bastantes problemas de legibilidad, ¿vale? A la persona, en este caso, con baja visión, pero yo añadiría que para el resto también añade problemas. Hay que elegir una fuente, digamos, limpia, digamos que sea bastante fácil de poder leer, y para eso, bueno, hay diferentes fuentes que se han seleccionado como las más legibles. Luego veremos un ejemplo con las herramientas que incorpora InSuite para que todo eso sea mucho más legible. Daltonismo. Bueno, daltonismo realmente, a ver, es un problema de que no vamos a percibirlos con los colores, ¿no? Entonces, todo lo que utilicemos, digamos, cualquier información que vayamos a utilizar solo el color para resaltar alguna información de pincha en el rojo, pincha tal, vayamos a transmitirlo de esta manera, perdón, vamos a tener un problema porque estas personas no lo van a poder percibir. ¿Vale? Color para resaltar contenidos y otra vez lo poco contraste, ¿no? Entre el texto, los fondos y las imágenes. Vale, problemas auditivos. Personas con, digamos, con problema de audición, pues el tema de lo que hemos comentado antes, ¿no? Falta de subtítulos, también les ayuda en las transcripciones, porque estas personas sí que pueden ver, por lo tanto podrían leerlas, y los subtítulos les ayudaría a seguir una sesión como la que estamos teniendo ahora, ¿vale? En directo, que al no poder escuchar, pues estaría muy bien tener un subtitulado para que ellos lo puedan seguir. Vale, el tema de unos a veces incorporamos tecnologías en las que hay que activarlo por micrófono, ¿no? Sobre todo más en aplicaciones móviles y tal, pues todo esto pues también van a tener problemas, ¿no? Falta de lenguaje de signos en los contenidos, pues esto también ayuda mucho, ¿no? A tener en cuenta que hay personas sordas, sobre todo personas que que han nacido sordas y de cierta edad que no han aprendido a leer. ¿Vale? Ahora, afortunadamente, pues ya hay implantes que permiten a los niños que nacen sordos aprender a leer, ¿vale? Pero digamos que hay muchas personas de mediana edad y de avanzada edad que no han aprendido a leer y necesitan sí o sí el lenguaje de signos. Es decir, todo lo que ponemos en la web que no tenga lenguaje de signos no lo van a poder entender, ¿vale? Y luego, sobre todo, textos complejos, ¿no? Bueno, sobre todo todo lo que publicamos en boletines y licitaciones y normativas, todo esto es muy complejo de entender para una persona, en este caso, con discapacidad auditiva. Luego tenemos la discapacidad intelectual o neurológica cognitiva, que van a tener problemas de comprensión, ¿vale? Pues aquí tenemos el tamaño de letra fijo que no se puede cambiar, elementos sonoros, automáticos o visuales. Esto, por ejemplo, son los carruseles, ¿vale? Los carruseles en las webs que se activan automáticamente, lo que te dice la norma es que tiene que tener para la transición mínimo 8 segundos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no está cambiando continuamente, a todas las personas nos puede afectar, nos puede molestar, pero a una persona con este tipo de discapacidad la va a bloquear directamente porque va a haber cambios automáticos que no va a controlar. Entonces, lo que dice el estándar es que la transición tiene que ir de 8 segundos a 8 segundos y siempre el player tiene que tener un botoncito para poder pausarlo. ¿Vale? Pausarlo o activarlo o pasarlo manualmente, para que en este caso no sea automático. Luego, toda la falta de estructuración y organización del contenido, porque sea lo más limpio y lo más sencillo posible, no intentar tener por cada pantalla muchísima información, porque esto lo va a bloquear. Volvemos otra vez al lenguaje muy complejo. Aquí a ellos les viene muy bien la lectura fácil, ¿vale? Una lectura sencilla que transforma contenidos complejos en sencillos y lo que hemos comentado, elementos que se activan automáticamente. Todo esto que te salta, hay algunas webs que entras, se activa un vídeo del YouTube y te empieza ahí el audio y te deja ahí como no sabes qué está pasando, el vídeo está más abajo, por lo tanto no lo ves. A estas personas les aportan muchos problemas, muchas barreras, pero yo iría más allá. A todas las personas, cuando entras y se activa un audio y no sabes lo que está pasando, no lo ves porque no estás todavía en ese foco y demás, pues se aporta también problemas de usabilidad. ¿Vale? Y luego todo el tema de destellos o parpadeos frecuentes, ¿vale? Aquí, sobre todo las personas, digamos, con epilepsia, yo tengo una hermana con epilepsia, y todo lo que son destellos y parpadeos automáticos, digamos que esto les puede afectar y les puede crear un brote, ¿no? De hecho, ahí hay un enlace que estaba poniendo de que hay más de 700 niños que fueron víctimas, ¿no? De una epilepsia, una emisión televisiva, que hizo efectos de estos estroboscópicos y, digamos, los niños tuvieron crisis de epilepsia, ¿no? Estas personas. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Luego problemas, también tenemos problemas motrices, ¿vale? De movilidad. Pues aquí, pues muchas veces no tienen uso fino de la mano, ¿no? Aquí diferentes perfiles, una discapacidad muy severa que no van a poder usar las manos o no va a tener movilidad casi ni en ninguna parte del cuerpo. Otras personas que tienen afectada la movilidad, por ejemplo, en las manos, no pueden hacer uso fino, por lo tanto con el ratón van como a golpes, ¿no? Por ejemplo, un Parkinson que puede ir temblando. Y entonces para ellos, pues elementos muy pequeños, botones, enlaces muy pequeñitos que hay que apuntar de una manera muy concreta, pues sería un problema. ¿Vale? Realmente esto yo lo traslado a todos, ¿no? Porque hay veces que ves enlaces tan pequeñitos, botones tan pequeñitos en el móvil, por ejemplo, ¿no? Que casi no puedes darle. Entonces, es un problema de accesibilidad para las personas con discapacidad motora, pero es un problema de usabilidad para el resto de las personas, ¿no? Falta de independencia del dispositivo. Esto es lo mismo que comentamos con la persona ciega, que no solo se debe poder manejar con el ratón, sino que tiene que tener el foco del teclado en todos los elementos, porque ellos también utilizan ayudas técnicas, como luego veréis, y digamos van tabulando por los elementos con el foco del teclado, ¿vale? Y luego atajos, ¿vale? Es muy importante tener atajos en distintos apartados para que no tengan que pasar por todos los bloques de contenido para acceder, por ejemplo, a un contenido, al contenido principal, ¿no? Que siempre tengan atajos, pues esto está muy bien en las webs que pone atajos rápidos, ¿no? Entonces tú tienes ahí como un enlace, oye, quiero ir a la sede, quiero ir a tal, que no tenga que estar buscando por toda la web hasta encontrar, por ejemplo, la parte de la sede electrónica, ¿no? Que tenga un apartado de enlaces más usados o enlaces rápidos para que pueda acceder a un bloque de contenido. Otra funcionalidad interesante para todo esto sería un chatbot, ¿vale? O incorporar un chatbot en la web, porque los chatbots también nos permiten de una manera más humana interactuar y preguntar al sistema dónde está un tipo de contenido, ¿no? Pues quiero averiguar cómo pagar el impuesto de los vados, ¿no? Pues entonces tú puedes preguntar a este sistema, al chatbot, y el chatbot ya te da el enlace para que tú accedas. Eso también sería considerar un atajo y añadiría y eliminaría barreras de accesibilidad. Añadiría accesibilidad y eliminaría barreras. Vale, persona senior, siento decirlo que todos vamos a llegar aquí, unos antes que otros, y aquí este perfil pues tiene toda la discapacidad, o sea, es como, digamos, un cajón desastre donde le va cayendo toda la discapacidad, discapacidad motora por supuesto, discapacidad cognitiva por supuesto, discapacidad visual por supuesto, siento deciroslo, pero conforme vamos cumpliendo años, pues todo esto se va desarrollando, ¿no? Por eso la OMS a personas con discapacidad, con personas mayores de más de 65 años, los considera personas con discapacidad. Vale, entonces aquí engloba todo lo que hemos hablado, ¿vale? Pues elementos de interacción muy pequeños, falta de independencia del dispositivo, que se pueda navegar por teclado, atajos, elementos sonoros o visuales, falta de estructuración y organización sencilla, limpia, ¿no? Una página web muy sencilla donde tenemos la información de una manera presentada muy sencilla, lenguaje muy complejo y elementos que se activan automáticamente, ¿vale? Esto es lo que, digamos, una persona senior suele encontrar. Nosotros hicimos un proyecto europeo de I+D con la Junta de Andalucía, hicimos más de 50 pruebas con personas mayores, perdón, de más de 65 años y además también tenían un problema muy sencillo que para los que somos competentes digitales no lo percibimos, pero es que no sabían identificar lo que era un enlace, de lo que era contenido estático, para que veáis hasta dónde llega, ¿no? Ellos veían la web, veían mucha información, pero no eran capaces de saber lo que era dinámico, lo que era un enlace y podía llevarle a otro sitio de lo que era contenido estático, ¿no? Bueno, por ese nivel llegamos, ¿no? Es también baja competencia digital. Vale, las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas, digamos, por un lado hemos visto que teníamos que preparar la web y cumplir con todos estos estándares que se han convertido en norma técnica aquí en Europa y en España y en normativa legal, ¿vale? Que pues estamos, digamos, haciendo todas estas formaciones también, porque también es una de las cosas que pide la normativa. ¿Vale? Y entonces, una vez que tenemos eso más o menos, o que lo hemos tenido en cuenta, o tenemos un canal de comunicación, pues si alguna persona tiene un problema de acceso a algún contenido, pues estas personas tienen que aportar su tecnología, ¿vale? Lo que comentamos al principio, pues lectores de pantalla de la persona ciega, magnificadores de texto, ¿vale? Que son herramientas que hacen el texto muy grandote para que personas con baja visión, como veis, un teclado Braille, ¿vale? Que es un teclado que permite a una persona invidente pues poder interactuar como si fuera un teclado estándar y sobre todo percibir información. El teclado Braille le va dando la información, es como le va leyendo, igual que la voz le estaría leyendo, pues en este caso le va transmitiendo información y de esa manera él va percibiendo toda la información.
intérpretes de comandos de voz, pues si no podemos manejar las manos, por ejemplo, pues un intérprete de comandos de voz nos viene muy bien. Se ha puesto muy de moda pues todos los sistemas estos, empezó el Siri y ahora pues Amazon, Alexa, todos estos sistemas que nos permiten hacer muchas cosas por comandos de voz. Bueno, eso para las personas que no tenemos así discapacidades severas sería una usabilidad, nos da una usabilidad más potente, ¿no? Y más fácil de la tecnología, y en el caso de personas con discapacidad pues sería su herramienta, por ejemplo, para poder navegar, como luego vamos a ver. Luego teclados de barrido. Un teclado de barrido se utiliza sobre todo para personas con discapacidad motora muy severa o intelectual muy severa, y al final es un teclado que contiene opciones, puede contener las opciones habituales de un teclado o puede contener como comandos, ¿vale? Y entonces lo que hace el sistema es que va barriendo, va sombreando cada elemento, cada opción, y entonces la persona con discapacidad, según sus capacidades, pues interrumpe ese barrido con algún método. Puede ser un hardware, un pulsador, que no tienen uso fino en la mano, pero pueden dejar caer la mano, o lo tienen instalado desde la cabeza, pues se puede mover la cabeza. Bueno, con cualquier sistema que ellos puedan tener, un puntero de boca, un palo alargado con una bola y lo dejan caer en la superficie, que hace de pulsador, interrumpe el barrido y lanzaría el comando o insertaría la letra. ¿Vale? Con estas tecnologías, por ejemplo, Stephen Hawking estuvo activo muchos años, uno de los científicos más brillantes, uno de los físicos más brillantes de la humanidad, y él escribía, digamos, todos sus artículos con una tecnología de teclado de barrido. Él, en su caso, era con gestos de la cara, ¿vale? Que activaba, interrumpía el barrido, iba lanzando, iba escribiendo, y fue capaz de estar publicando y haciendo todo tipo de documentación sin muchas restricciones, más allá de que se podía cansar, ¿no? Por esta discapacidad. Luego lo que estáis viendo también, por ejemplo, sería un ratón de mentón, esto ya sería hardware, ¿vale? Incorporar hardware. Y de hecho ya se está empezando a investigar y a hacer I+Ds. Estamos en ello incluso con diademas de lectura de ondas cerebrales, ¿no? Para incluso con el pensamiento, ¿vale? Para decirlo de alguna manera, aunque son por impulsos, poder detectar y poder interrumpir un barrido, poder hacer este tipo de cosas. Vale, la solución InSuite, lo que hemos implementado en el Ayuntamiento de Valdepeñas, digamos que al final lo que buscábamos es, como es un problema de dos lados, ¿vale? Lo que buscábamos es solucionar ese problema, ¿vale? Tanto del lado del propietario de la web como el lado del usuario. Al lado del propietario de la web, lo que hacemos es que mediante una plataforma, un motor de reglas, somos capaces de solucionar muchos de los requisitos, no todos, porque hay muchos que dependen de contenidos, de accesibilidad que nos pide la norma y las recomendaciones, ¿vale? Y eso lo hacemos inyectando código desde nuestro motor y solucionando en tiempo real en cada pantalla que vamos navegando, pues vamos alineándolo con toda esta parte del estándar y solucionando problemas de accesibilidad. Y por otro lado, para cerrar ese círculo, lo que hacemos es estas ayudas técnicas, ¿vale? Que como hemos visto tiene que aportar el usuario de su lado, que tiene que comprar, que tiene que pagar las licencias por si tiene más de un ordenador, etcétera, etcétera. Lo que hace en este sentido InSuite es que los aporta desde la nube. Es decir, en este caso, el propio Ayuntamiento de Valdepeñas es el que suministra sin coste para el usuario, para la persona con discapacidad, este tipo de tecnologías, ¿vale? Por lo tanto, el usuario simplemente necesita un ordenador con conexión a Internet, y la tecnología de apoyo, como ahora veréis, va a estar del lado de, en este caso, del ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, esto, por ejemplo, sitúa al ayuntamiento muy por encima de la norma, ¿no? La norma pide la primera parte, adecuar, digamos, las pautas y recomendaciones de la web, los requisitos, de todo esto del contraste, la alternativa textual, y ahí hasta 50 puntos de control del nivel AA, ¿vale? Y lo que hace el sistema es que les va a dar esa herramienta para que ellos ya se puedan comunicar de manera nativa sin necesidad de aportar nada de su lado, más allá de un ordenador como cualquier otra persona y una conexión a Internet. ¿Vale? Luego iremos viendo las tecnologías de apoyo, pero vamos a tener tecnologías para personas ciegas, ¿vale? Lectores de pantalla desde la nube, desde la web. Vamos a tener, digamos, tecnologías de comandos de voz que van a permitir comunicarse, digamos, a una persona simplemente por voz con la navegación por la web, e incluso para personas con discapacidad motora, teclados de barrido con interrupción por sonido, ¿vale? Para personas que no puedan movilizar ninguna parte del cuerpo, y también con pulsador, ¿vale? Que lo que hacemos es convertir todo el teclado en un único pulsador, no tienen que aportar nada, el hardware lo aporta el propio ordenador y impactando en el teclado van a interrumpir ese barrido, ¿vale? También tenemos para personas con baja visión,
diferentes tecnologías de magnificación de pantalla, de lectura limpia, quitar toda la capa de presentación, lectura por posicionamiento, lo vamos a ir viendo ahora. Entonces, InSuite aporta toda esa parte, ¿vale? Desde la nube, o mejor dicho, desde la propia web del Ayuntamiento de Valdepeñas, cierra el círculo de la accesibilidad, no se queda solo en la primera parte, en la parte de construir el sitio accesible, sino que además le da la tecnología al usuario para que cumpla con un derecho que sería la ubicuidad, ¿vale? Es decir, con esta tecnología, con InSuite, las personas con discapacidad no tienen que ir acarreando un puesto adaptado. Es decir, a cualquier ordenador que vayan, que tenga un navegador y conexión a Internet, ya tienen sus herramientas cargadas, ¿vale? Y muy importante, InSuite se va actualizando, estamos trabajando continuamente todos los años en proyectos de I+D, ¿vale? Y entonces todas las nuevas mejoras se van incorporando y entonces la persona con discapacidad en este caso siempre tiene la última tecnología, digamos, de asistencia técnica. Luego ayudamos, lo que hemos comentado con el motor de reglas, a la parte de la web, ¿no? Al propietario de la web, en este caso el ayuntamiento, a cumplir con los estándares que todo viene de la W3C, que es el consorcio de Internet, ¿vale? Y que digamos que hay tres niveles, A, AA y AAA. Digamos que lo que se pide a nivel normativo sería un cumplimiento del nivel intermedio de la AA. Luego veremos que todo esto en el resto de webinars es muy complicado y entonces hay un cumplimiento intermedio, ¿no? Que es donde estamos todas las administraciones públicas aquí en España, que hemos trabajado y hemos tenido en cuenta la accesibilidad. Las que no lo han trabajado, obviamente van a estar totalmente suspendidas y fuera del cumplimiento legal, pero el Ayuntamiento de Valdepeñas, que sí que lo ha trabajado, hemos hecho la auditoría, hemos hecho todo, ahí sí que estamos en un nivel de cumplimiento intermedio, que es básicamente lo que nos están exigiendo desde Europa, porque si no podía ser una carga desproporcionada, lo que sí que se convierte esta línea de accesibilidad en un, digamos, en un proceso dentro del ayuntamiento. Ya no es un proyecto que hago una cosa y lo dejo, sino que es un proceso en el que sigo trabajando y sigo evolucionando, sigo mejorando, me sigo formando, sigo aprendiendo cómo hacerlo más accesible, como estamos haciendo con estas formaciones, y luego tengo la plataforma, en este caso de InSuite, que está 24/7 siempre solucionando, alineando y aportando herramientas para que se pueda navegar. Vale, esto es un poco más la parte teórica, ¿vale? Ahora vamos a ir ya a la parte más práctica, ¿vale? Vamos a ver aquí la web de Valdepeñas. Aquí quería poner un ejemplo muy rápido, ¿vale? De los problemas que hemos visto de perfiles, ¿vale? Aquí tengo un simulador de discapacidad, ¿vale? Para algunos a mí no me va a hacer falta, pero sí que es importante que veáis cómo se puede percibir un problema de accesibilidad cuando tenemos esta discapacidad. Por ejemplo, la dislexia, ¿vale? Que lo hemos escuchado muchas veces. Pues los que no somos disléxicos nos cuesta entender qué ocurre, ¿no? Si yo activo aquí el simulador de dislexia, y digamos lo vamos incrementando, ¿vale? Si os fijáis en la página web las letras van cambiando. ¿Vale? No sé si lo estáis percibiendo, pero realmente se confunden las letras, ¿no? Esto es lo que pasa con una persona con este tipo de discapacidad. Según el grado será más o menos, pero para que veáis que las letras te van cambiando, te van bailando, y entonces a nivel cognitivo no eres capaz de entender bien. Lo puedes intuir, ¿no? Al final vas intuyendo, pues más o menos cita previa, ¿vale? Pero como veis está cambiando, cita previa está cambiando continuamente, pues esto sería una simulación de una persona con dislexia, ¿no? Este sería el problema que se va a poder encontrar. Por lo tanto, hay una fuente especial para personas con dislexia que luego veremos en las herramientas de InSuite que les va a ayudar a que todo esto lo puedan percibir mucho mejor. Por ejemplo, el tema de daltonismo, ¿no? Bueno, pues así es como lo vería una persona con daltonismo, ¿vale? Así es como vería la web, en blanco y negro. Todo esto es importante, digamos, sobre todo, si hay aquí algún diseñador que trabaja mucho en los colores y en tal, pues bueno, esto es como lo vería, digamos, una persona con daltonismo, no va a percibir nada. Y sobre todo es importante que no haya nada que contenga información que solo se muestre mediante el color, ¿vale? Por esto, porque no lo percibiría. Entonces, si aquí hubiese, perdón, un botón o cualquier contenido que se mostrase, digamos, la manera de mostrar información fuera solo por el color, no lo podríamos percibir. Vale, vamos a ver, por ejemplo, todo el tema de miopía, ¿vale? Yo si me quito las gafas, ya no hace falta que lo simule. Pero a ver, esto serían los diferentes grados de miopía. ¿Vale? Esta sería una miopía severa, ¿vale? Tener en cuenta que los miopes hasta cierta graduación lo podemos corregir por gafas, pero si tenemos una miopía muy, muy potente,
ya no podemos corregirlo por, digamos, por una ayuda técnica como las gafas, ya lo veríamos todo de esta manera. Esto es una discapacidad. Esto ya implicaría una discapacidad más severa, ¿vale? Pues esto es como lo percibiríamos, ¿vale? Todo el tema de miopía. Luego también tenemos temas de visión, que sería el efecto periférico, ¿vale? Pues esto es como lo vería una persona con visión periférica, ¿vale? Por eso todo el tema del tamaño para ellos es importante, ¿vale? Pues si pusiéramos tamaño muy pequeñito, pues les iba a costar verlo. Y luego esto sería una persona con visión central, ¿vale? Que solo ve periféricamente, pero no ve el centro, ¿vale? Esto sería un poquito como, digamos, percibiría la web. Vale, esto es lo que os quería enseñar para que veáis un poco la simulación de la discapacidad. Vale, y vamos a ver la plataforma InSuite, ¿vale? InSuite ya está en producción en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Digamos que este botoncito que aparece en el lado izquierdo, que pone opciones de accesibilidad, va a permitir, digamos, activar todas las ayudas técnicas, pero una vez que ya está en funcionamiento en el ayuntamiento, por detrás está ese motor que os he comentado que va intentando solucionar en muchos de los requisitos que se pueden solucionar de una manera automática o semiautomática, generando reglas a medida, y todo esto ya lo va alineando con toda la parte del estándar de accesibilidad, ¿vale? Para que, digamos, la nota de accesibilidad sea más elevada y en este caso una persona ciega que quiera navegar con su lector y no quiera activar las herramientas, pues ya encuentre la web mucho más, digamos, accesible, porque ya incorpora todos estos metadatos o todos estos requisitos de accesibilidad. Y luego, cuando lo activamos, ya sí que va a desplegar el conjunto de herramientas para navegar con las tecnologías accesibles. Vamos a activarlo aquí. Digamos que solo se tiene que activar la primera vez que el usuario lo va a utilizar, seleccionar su interfaz, como ahora veremos, y luego ya, si no lo cierran, automáticamente cada vez que cargue la web del Ayuntamiento de Valdepeñas, se le va a cargar ya con su tecnología de apoyo que ha seleccionado. Venga, vamos a activarlo. Título de la página. Inicio. 1. Anuncio del sitio. Cabecera de la página. ¿Se está escuchando la lectura? Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Pues bueno, una vez que digamos que se activa el sistema, vemos que aparecen, se sobreponen en pantalla, ¿vale? Diferentes elementos. El primero sería la barra de herramientas, que está en la parte siempre de abajo, nunca va a tapar contenido, es decir, siempre se va a poder navegar hasta el final de la página, ¿vale? Y aquí es donde va a pasar todo lo que tiene que ver con las ayudas técnicas. Aquí tenemos los interfaces, ¿vale? Los distintos interfaces, las ayudas técnicas que estábamos comentando en la introducción, ¿vale? Desde aquí las vamos a poder seleccionar, ¿vale? Pues aquí tenemos la lectura, la navegación con teclado con lectura de contenidos, que sería para la persona ciega, un lector de pantallas, tenemos el intérprete de comandos de voz, la navegación con sonidos, navegación sencilla con botones para personas con discapacidad intelectual. Ahora iremos entrando en cada una de ellas, ¿eh? La navegación por pulsador con teclado de barrido, la navegación para visión reducida, para personas con baja visión. Este es un modo optimizado para ayudas externas por si la persona dispone, por ejemplo, de un pulsador o de otra tecnología y lo quiere hacer compatible con InSuite, lo podría hacer. Y luego tenemos el último que os he comentado, que sería el interfaz senior, que aquí para hacerlo más entendible hemos puesto navegación sencilla con texto grande y que ayudaría sobre todo pues, a las personas mayores que están en baja competencia digital y que tienen algún tipo de discapacidad, ¿vale? A poder encontrar una serie de herramientas adaptadas a sus necesidades. Entonces, bueno, lo primero, esto serían los interfaces. Aquí tenemos para activar lo que sería la lectura de contenidos, que ahora veremos. Podemos activarla y desactivarla. Todos los comandos que estamos viendo se pueden activar por teclado o se pueden activar por ratón, ¿vale? Todo es activable también por teclado. Aquí tendríamos la parte de ayuda y esta X aquí en la barra nos va a permitir cerrar el sistema, ¿vale? Por si entramos y lo queremos utilizar y luego lo queremos desactivar para que no se nos cargue siempre que vayamos a abrir el Ayuntamiento de Valdepeñas, pues desde este punto nos permite desactivar, también por teclado, ¿vale? Con la tecla Escape. Lo primero vamos a lanzar, porque como yo lo utilizo habitualmente, digamos que la primera vez que lo activéis o la primera vez que lo active un usuario, se le va a cargar un tutorial de primer uso, ¿vale? Este tutorial de primer uso le va a dar las pautas básicas para entender el sistema, ¿vale? Tener en cuenta que InSuite, pues en el último año lo han utilizado aquí en España más de 9 millones de personas con discapacidad para navegar por los distintos sitios en los que estamos. Tener en cuenta que la pandemia, pues estábamos en el SEPE y ahí llegamos a tener, digamos, hasta casi 400.000 usuarios al mes
que utilizaban el sistema de accesibilidad para acceder a los trámites, pedir todo el tema de los ERTES, etcétera, etcétera, y hubo mucho tráfico. Entonces es una tecnología que ya conocen muchas personas con discapacidad, trabajamos con todas las asociaciones por toda España y hacemos formaciones con ellos, por lo tanto es una tecnología que ya conocen bastante bien. Pero si es la primera vez que yo me conecto y necesito saber un poquito, digamos, las grandes cosas, ¿vale? Lo básico, pues se va a activar un tutorial que yo lo voy a activar ahora, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que nos va a decir. Va a empezar a leer y nos va a ir contando, pues, cómo vamos a navegar. Vale, vamos a seleccionarlo. Perdón, que estoy con otro teclado. Vamos a ver. Región de página web. Bienvenido al Vale, tutorial aquí de se navegación abre, digamos, la accesible. bienvenida al Pulsa barra tutorial de navegación espaciadora para accesible. pasar Esto al va a siguiente ser elemento. automático la Para primera vez que nos finalizar la conectemos. Luego, una vez navegación que ya nos hayamos accesible, conectado, utiliza el lo vamos a icono del tener asta o disponible la de tecla de escape. ¿vale? Pero la primera Para vez que nos acabar el conectemos siempre tutorial, se va a pulsa activar. Si queremos F7. activar la lectura, nos lo leerá, ¿vale? Digamos, la primera vez siempre va a estar activa para la persona ciega, que va a ser la que más dificultad va a tener. Aquí nos va a explicar, pues, un poco lo que os estaba explicando yo de la barra, ¿vale? Que tenemos la barra de, digamos, de herramientas, cómo podemos cerrarlo, por si lo hemos activado y lo queremos cerrar, pues lo primero es que nos enseñe, ¿vale? Todo esto viene por experiencia de usuario. Nos enseña a cerrar el sistema, Región de luego con página la web. barra Con la navegación espaciadora vamos accesible, pasando los a la diferentes aplicación, enlaces y áreas de la sería toda la página se parte etiquetan que con vamos a navegar, números. ¿vale? Navegamos por la La página parte de aquí lo que nos está seleccionando estos explicando, luego lo números. veremos, es que Además, vamos a utilizamos mapear la web con una diferentes serie de comandos como, áreas por y ejemplo, unas balizas bajar por la numéricas. página Luego y veremos volver para a qué la sirve página esto, ¿no? Esto anterior. va a servir para navegar con interfaces distintos al ratón, ¿vale? ¿Cómo vamos a navegar por voz si no utilizo un puntero, ¿no? Pues ahora veremos que todo este balizado que se va haciendo en los contenidos nos permite identificar de una manera inequívoca los contenidos con un indicador, una baliza, en este caso numérica, ¿no? Que es lo más sencillo de interpretar y de utilizarlo como comando. Región de Luego nos página sigue web, explicando ayuda y lo que hemos modo de comentado, el tema de la lectura. Para lectura, acceder a el la tema ayuda, utiliza de el la icono ayuda, del ¿vale? Para que interrogante o la estemos tecla ubicados. Veis que F1. siempre Para en la parte activar o izquierda desactivar la están lectura los de iconos, en la página, parte derecha, utiliza el y en icono la del parte izquierda altavoz o la están tecla digamos, F12. los comandos de Para teclado, aumentar o ¿vale? Porque siempre va a disminuir el tener, volumen de digamos, un lectura, comando de utiliza teclado. región de Luego página nos va a web, indicar lo que hemos selección dicho del antes, modo de el navegación. Para modo de cambiar selección la de forma de navegación para que podamos interactuar. seleccionarlo. 1. Y luego Anuncio ya, del digamos que el sitio, sistema lo cabecera que de va a la hacer es página. empezar a 2. funcionar, Región de ¿vale? página. ¿Veis? Un momentito porque tengo dos pantallas. Veis que, 1. digamos, en Anuncio lo que es del la sitio, página, cabecera se de la activa página. también, ¿vale? 2. Digamos, Región de página. claro, se activa también este balizado, ¿veis? Veis que aquí no se ve muy bien al compartir pantalla, pero aquí tenemos el área principal, que sería la opción 1, la opción número 2, ¿vale? Que sería el contenido principal, la opción número 1, que sería toda la parte del menú principal, y luego teníamos el pie de página. Lo que hace primero es un resumen con grandes áreas de contenido, ¿vale? Para que la persona, de alguna manera, pues lo pueda, estar en este caso la persona ciega, lo pueda escuchar. Perdón. Vamos a cargar. Vale, entonces nos va a estar leyendo el contenido y una vez que de alguna manera queramos, digamos, seleccionar un contenido, yo pulsaré el número 1, por ejemplo, si quiero ir al contenido principal, ¿vale? Y el sistema, Anuncio como del veis, ya sitio. me va a estar 1. Enlace. Tiempo en seleccionando, Ciudad Real. ¿vale? La 16º parte del soleado. menú principal, 2. Área de ¿vale? Ya me etiqueta solo el navegación. contenido que Enlaces va encontrando en destacados. este área. Entonces, 3. en esta Área de parte voy navegación. escuchando las Enlaces opciones y destacados. si necesito, por 4. ejemplo, Área de activar el navegación. menú Redes principal, pues pulsaría sociales. el número 6, ¿vale? Y el Menú sistema ya solo 1. me, como Inicio. veis, me 2. etiqueta, Actualidad. digamos, toda 3. la parte de los contenidos, Ayuntamiento. ¿vale? Si 4. quiero La ir a la ciudad. opción número 5. 3, porque escucho, me Servicios. dirá 3, 6. ayuntamiento. Yo pulso Contacto. el número 3 y despliego, ¿vale? 1. Y vamos a tener todas Alcaldía. las 2. opciones. Empieza a Corporación. leérmelas, 3. me va dando las Normativa. opciones y, por 4. ejemplo, si quiero ir a la Órganos de alcaldía, que es la opción gobierno. número 1, 5. yo pulso el 1 sobre el Presupuestos. teclado y el sistema ya me va a navegar al área, en este caso, que se... Título de la ¿vale? Entonces, página. como veis, el Alcaldía. sistema lo va Ayuntamiento de mapeando Valdepeñas. Área todos los principal. contenidos que nos vamos 1. encontrando con la web Región y la de estructura y nos va a permitir poder navegar, en este caso, escuchando la web, ¿no? Cada una de las opciones que tenemos disponibles y pulsando el número concreto que lanza ese comando, que sería como el clic,
del ratón, ¿vale? Todo el sistema está en toda la profundidad de la web, a todas las áreas que accedamos, independientemente del nivel, el sistema va a etiquetar, va a mapear y va a dar las opciones para poder navegar. Siempre tenemos por cada pantalla que estemos viendo, tenemos la opción de la ayuda. En este caso, como es por teclado, es digamos, la opción universal de ayuda, que sería F1, ¿vale? Perdón, que como estoy con dos pantallas, que sería Ayuda F1, de InSuite. Existe. ¿vale? Ahora me la va a leer. Y que lo que va a hacer es sacarme la ayuda, en este caso, como estamos por teclado, de los comandos del teclado, que realmente son muy sencillos porque la navegación son los números, y luego sí que es verdad que si accedemos a un vídeo, pues vamos a tener una opción para activar el vídeo, para pausar el vídeo, para subir el volumen, etcétera, etcétera. Entonces lo tenemos aquí, en este caso la persona ciega se lo leería porque hemos seleccionado que la lectura esté activa y esta ayuda, muy importante, es contextual. ¿Vale? Si estamos en navegación, nos sacará los comandos de navegación. Si estamos en formularios, Navegación en formularios. nos sacará los comandos de formularios, ¿vale? Y si estamos en multimedia, solo las opciones de multimedia, Navegación en ¿vale? Lo estoy parando para que no se ponga a leer. Y si estuviéramos en PDF, solo las opciones Navegación en que tenemos para navegar por el PDF, ¿vale? Entonces, de esta manera, en cada pantalla, en cada momento, podemos pedir ayuda para que nos recuerde un comando. ¿Vale? Realmente tener en cuenta que estos comandos han seleccionado para que sean muy similares o iguales que sus sistemas de lectura de pantalla. Entonces, una persona ciega que ya ha navegado con lector de pantalla, estos atajos, estas teclas funcionan de la misma manera, ¿vale? Pero si es un usuario novel, por decirlo de alguna manera, y va a utilizarlo, pues aquí va a tener siempre estas opciones para que sepa realmente las opciones que tiene. Luego veremos que estamos por voz y decimos ayuda, también se despliega la ayuda. Depende de la interfaz, vamos a tener un método de llamar a la ayuda. área principal. 1. Región de página web. 2. Área de navegación. Seleccionar tipo de zona. 3. Vale. Región de página web. Saluda del Vamos al alcalde. número 3. Región de página web. Saluda del alcalde. Corresponde a la corte. Vale, como vemos ya el sistema se pone a leer, ¿vale? Lo que hace el sistema es convertir el texto a voz, ¿vale? Genera un MP3 al vuelo y entonces va haciendo toda esta parte. La persona ciega lo va escuchando, tanto por la parte de navegación, por la parte de consumir contenidos, trabajamos también en PDFs, ¿vale? Y le leeríamos también, por ejemplo, todo el tema de PDF. A ver, la lectura de contenidos para una persona ciega es fundamental, pero cada vez hay más usuarios que lo utilizan. ¿Vale? Que utilizan el que le convierte el texto a voz, o sea, esta funcionalidad de lectura, luego veremos, por ejemplo, en la interfaz senior que le puede utilizar todo el mundo, ¿vale? Puede coger un PDF de 40 páginas y en lugar de estar leyéndosela le puede dar al sistema que se lo vaya leyendo, por ejemplo, ¿no? Para que veáis que toda esta parte de accesibilidad se convierte en usabilidad pues para todas las personas. Veis que hace su raya de color amarillo, ¿vale? Esto es lo que se llama el efecto karaoke. Esto realmente a la persona ciega no le va a aportar nada, no puede verlo, pero para el resto de personas que sí que pueden ver, ¿vale? Sí que les va a ayudar a centrar el foco donde está leyendo el sistema, ¿vale? Entonces, aquí lo haríamos, realmente las personas con discapacidad van a una velocidad muy rápida de lectura, ¿vale? Los que utilizáis el WhatsApp ya he visto que se ha incorporado velocidades, porque ya te envían muchos audios, tienes el 1,5, el 2, para que vaya más rápido, las personas con ceguera, sobre todo las personas que han nacido ciegas, estén muy acostumbrados a escucharlo, el reproductor, a mucha velocidad. ¿Vale? Que para un visual pues nos costaría mucho poder seguirlo, pero ellos, sobre todo los que han nacido ciegos, pues tienen esa capacidad, digamos, esa supercapacidad de poder ir a toda pastilla. El sistema nuestro, el sistema que está en el Ayuntamiento de Valdepeñas, InSuite permite poder variar la velocidad, ¿no? Si queremos ir más rápido, si queremos ir más lentos, porque luego hay personas ciegas que han adquirido la ceguera a lo largo de su vida y realmente para estas personas no les gusta que vaya tan rápido. Entonces, el sistema se puede configurar, digamos, a gusto de cada usuario. Yo voy a acelerar la velocidad para que veáis el efecto. Corresponde a la cortesía que siempre obliga y no estamos un alcalde en el presente vete. Saluda a todos y muy puntualmente a aquellos que nos visitan. Por cuanto, situados geográficamente desde donde el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha conquistó la imaginación del mundo, exiguos el yo si no lo hiciera con imaginación. Si somos imaginación, somos Como veis, realmente percibimos casi ruido, va muy deprisa leyendo, ¿vale? Pero esta es la velocidad con la que habitualmente una persona ciega competente digital, digamos, se va a mover, ¿no? Va a ir por toda la web a toda pastilla, va muy rápido. No tenemos un programador ciego y un auditor de accesibilidad con baja visión y la persona ciega va a toda pastilla,
¿vale? Enrique va a toda pastilla, pone el TTS a toda velocidad y va navegando por todo lo que va súper rápido, pues además aquí pues va dándole al 1, al 2, al 3, vamos, es alucinante a la velocidad a la que pueden navegar cuando son competentes digitales. No todos lo son, ¿eh? Esto es como el resto de la sociedad, ¿no? Hay personas competentes digitales y hay personas que no lo son tanto y necesitan ir muy despacio, escuchando muy bien, bajando la velocidad, etcétera, etcétera. Pues nuestro sistema va a permitir siempre variar esta velocidad. Si somos imaginación, son Vale, vamos a ver más cosas. Vamos 1. a volver Anuncio del sitio, a la cabecera web de la principal. página. Pulsamos el 1, Anuncio del sitio. 1. el número Enlace, 5 y tiempo en ciudad. volvemos a la home. Vale, vamos a cambiar de interfaz. Título de la página. Vale, Inicio. voy a pararlo. Vamos desde aquí, desconectamos o con F12. También podemos desconectar la lectura. Y ahora vamos a pasar a, digamos, el siguiente interfaz, ¿vale? Que sería la navegación con comandos de voz. Como yo tengo aquí la plataforma, estoy grabando y todo esto, vamos a ver cómo nos sale, ¿vale? Pues tengo muchos, digamos, drivers que están capturando el sonido y aquí lo que hacemos es que con un micrófono estándar, ¿vale? Con un micrófono cualquiera, pues estos valen, siempre lo llamamos para la demo porque valen 12 euros, ¿vale? No hace falta ningún micrófono especial ni hace falta entrenar el sistema, porque al final la navegación va a ser por los números, por lo tanto es muy sencilla, ¿vale? No tenemos que entrenar ningún comando especial, se le puede decir subir, bajar, reproducir, unos contenidos muy sencillos. Pues entonces cuando activamos el sistema, ¿vale? Cuando yo lo active, veréis que aquí en la barra de herramientas va a aparecer un sensor que indica que me está escuchando, ¿vale? Entonces, cuando yo hable, va a haber una barrita de progreso que va a ver cómo se mueve, ¿vale? Entonces, yo lanzo el comando, él me lo interpreta y hace, digamos, el evento de navegación, ¿no? Pues si digo el 1, pues irá al área del 1 y etcétera, etcétera. Venga, vamos a verlo. Esto es multidioma también, ¿eh? Esto si tuviéramos, por ejemplo, la página traducida al inglés, el motor de voz también se podría utilizar en inglés, ¿no? O aquí en España que tenemos muchas entidades públicas que son cooficiales, ¿no? Que tienen dos lenguajes, pues también lo podría utilizar en el lenguaje cooficial. Vale, entonces vamos a activarlo y ya no puedo hablar con vosotros porque el sistema me está escuchando a que yo le lance comandos y hago una breve navegación y lo comentamos. InSuite, quiero bajar. Quiero subir. Número 1. Número 6. Número 2. Número 3. InSuite, necesito ayuda. Salir de la ayuda. Vale, voy a cambiarlo para poder hablar con vosotros. A ver, realmente lo de InSuite no hay que decirlo, ¿eh? Esto lo pongo yo para poner mi cuña de producto. Es un lenguaje natural. Tú vas diciendo subir, bajar. Sí que es verdad que, digamos, contra más natural hablemos, pues el sistema mejor mapea los comandos, ¿no? Si decimos solo seco 1, pues lo va a coger sin problemas, pero si decimos número 1, pues el sistema va a tener más información, ¿vale? Entonces, de esta manera tan natural, subir, bajar, pues si vamos a un vídeo, abrir contenido, reproducir vídeo, pausar, subir volumen, salir del contenido, vamos a poder navegar por toda la estructura de la web y vamos a acceder a todos los contenidos. Por ejemplo, podríamos llegar a una noticia o a un PDF y decirle que nos lea el contenido, ¿vale? Desde comandos de voz. Entonces, todo esto va a ayudar a personas que no pueden manejar las manos o bien tienen amputaciones, no van a poder manejar de manera estándar un ratón y sí que van a poder vocalizar, ¿vale? Digo esto porque las personas con discapacidad motora, claro, el habla, muchas veces los problemas de movilidad o motores, sobre todo cuando son cognitivos, son neurológicos, perdón, afectan a las cuerdas vocales. Entonces hay muchos de ellas, por ejemplo, un enfermodela, no puede muchas veces vocalizar bien. Entonces, si va a poder vocalizar bien, porque es una discapacidad motora
digamos, que tiene afectado, pues no puede mover las manos, pero neurológicamente no tiene ningún otro problema, va a poder hacerlo, digamos, por comandos de voz. Si tuviera ya afectado el habla, entonces tendríamos para ellos, digamos, el siguiente interfaz que vamos a ver, ¿vale? Primero lo voy a explicar de barrido para que se comprenda bien con la navegación por pulsador, que me deja hablar porque no activa el micrófono, ¿vale? Entonces, la navegación por pulsador, ¿vale? Veis que aparece en la barra de herramientas, ¿vale? Aparece un teclado virtual. En este caso contiene los números a los que podemos navegar actualmente en la pantalla que estamos, en la que estamos presentes, y luego los comandos, pues subir, bajar la página, volver hacia atrás, volver al inicio, variar la velocidad, pedir ayuda y configuración, ¿no? Que sería poder alterar el tema de la lectura y demás. Entonces, el sistema, como podéis ver, está barriendo, está pasando por cada una de las opciones. Ahora llegaría a la flecha arriba, ¿vale? Ahora pasa la flecha abajo y sigue barriendo. Siempre va a estar barriendo de izquierda a derecha el sistema. Un teclado virtual con opciones que va barriendo, ¿vale? Va sombreando de izquierda a derecha y va pasando al siguiente elemento. La velocidad de barrido también se puede modificar. También se puede configurar desde InSuite. Y entonces la persona con discapacidad, pues dependiendo de sus capacidades, en este caso va a interrumpir este barrido con alguna interacción, ¿vale? En este caso que hemos puesto, el ejemplo de navegación por pulsador, como su nombre indica, va a permitir que con un pulsador, ¿vale? Que normalmente es un botón muy grande, pues ellos, por ejemplo, que no tengan uso fino de la mano, pues igual sí que pueden apretar un poquito, pueden darle un clic o pueden dejar caer la mano, ¿vale? No tienen uso fino, pero sí que pueden dejar caer la mano, empujar, apretar un poquito, ¿vale? Un pulsador por cualquier tipo de este tipo de impacto va a interrumpir el barrido y va a lanzar el comando. Nosotros en InSuite, para hacerlo universal y que no requieran de hardware, ¿vale? Lo que hemos hecho es convertir todo el teclado de cualquier ordenador en un pulsador. Es decir, que cualquier impacto en el teclado no hace falta apuntar a ninguna tecla en concreto, porque no tienen un uso fino de la mano, o incluso gente que trabaja con nosotros que, para que os hagáis una idea, puede mover un poquito el pie, tiene el teclado en el pie, para interrumpir el barrido, ¿vale? O incluso solo puede mover la cabeza y lo tiene y lo mueve con la cabeza. O un puntero de boca, que es un palo, que tiene una bola al final, una bola, pues tipo lo que sería para un tambor, ¿vale? Una bola al final, y lo que hace es, pero que pesa mucho menos, por supuesto, lo deja caer la bolita con el palo, la deja caer en el teclado cuando quiere interrumpir. Entonces, cualquier impacto en el teclado va a interrumpir el barrido. Por ejemplo, si yo ahora pulso cuando llega el 1, pues navegaríamos a la zona de los menús, ¿vale? Si yo la pulso, por ejemplo, cuando lleguemos al 7, en cualquier tecla, no hay que elegir ninguna tecla, como si es un golpe en el teclado y pulso 5 teclas al mismo tiempo. ¿Vale? Pues ahora, por ejemplo, vamos al 7 y llegamos al 1, ¿vale? Y como veis, hemos entrado en un elemento digamos, de inserción de texto, un buscador, ¿vale? Un formulario. Y en este caso, el teclado de barrido abre un teclado virtual ya completo, ¿no? Un QWERTY. Y nos va a permitir, primero hacer un barrido en vertical, ¿vale? Y cuando la persona interrumpa ese barrido, lo va a hacer en horizontal, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, la letra A. Cuando llega a la fila de la A, yo interrumpo pulsando en el teclado. Y ahora cuando llegue a la A, cuando la asombre, ahora yo vuelvo a interrumpir, ¿vale? Y ya me ha insertado, si lo veis en la cajetilla de arriba, ya tenemos la A insertada en el formulario. De esta manera, nos puede parecer una manera a lo mejor un poco tediosa o lenta, pero cuando tenemos esta discapacidad es la única manera de que tengamos autonomía. ¿Vale? Nadie nos tiene que ayudar a rellenar un formulario, nadie nos tiene que ayudar a navegar y nadie tiene que estar abriéndonos cosas o ayudándonos, sino que somos autónomos. En este caso, el Ayuntamiento de Valdepeñas, con esta tecnología, permite que cualquier persona con una discapacidad muy severa pueda navegar de manera autónoma, le está dando autonomía, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy, muy potente. Vale, vamos a salirnos de aquí. Vamos para atrás, ¿vale? Y tenemos lo mismo, pero con sonidos, ¿vale? Que en este caso lo voy a activar, pero es la misma demostración exactamente igual, pero aquí lo que haríamos es interrumpirlo con un sonido, ¿vale? El mismo teclado de barrido, y entonces para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y que cuando llega, digamos, la manera de interrumpir el barrido, lo que va a hacer es pues un soplido, un sonido, lo que pueda, ¿vale?
lo que pueda, interrumpirá el barrido y lanzará el comando, ¿vale? Para que podamos navegar por la web. Para que os hagáis una idea, son personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? De movilidad, perdón. Entonces, con esta tecnología van a poder navegar y van a poder hacer todo exactamente, digamos, a su velocidad, por supuesto, pero igual que lo podemos hacer el resto. Vale, vamos a volver, por ejemplo, al inicio para seguir explicando herramientas. Como veis, cada vez que navegamos se carga la página y a continuación se carga el sistema. Vale, vamos a ver el siguiente sistema, que este es muy, muy sutil, es para personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Personas con discapacidad intelectual, nosotros, bueno, la primera versión que hicimos entendíamos que con la navegación con teclado ya les ayudábamos, ¿no? Entonces, la navegación se hacía con botones. En este caso va a añadir un plus, que es vamos a navegar con el teclado, pero hicimos todo el test con una asociación de Bilbao, la Asociación Gloravide, personas con discapacidad intelectual. Se les daba un mini training para entender que tenían que seguir los números. Para ellos es más sencillo que buscar información y saber lo que es interactivo y no. Pues con los números ellos iban accediendo, iban pulsando el numerito. Pues mira, el número 6, el 2 actualidad, ¿vale? El 3, 2, una noticias, accedo a la página de noticias. De esta manera ellos se movían bastante bien, les ayudaba mucho porque les reduce, les simplifica la manera de navegar. Pero como hay determinados comandos, ¿vale? Como el punto que vuelve atrás, la T que vuelve a etiquetar todo el contenido de la web en la que estamos, pues hemos accedido a un contenido, ¿vale? ¿Cómo volvemos al menú, por ejemplo? Pues hay un comando en este caso, que es la T en el teclado, que nos vuelve a etiquetar todo, ¿vale? Para que pues, sigamos navegando. Entonces, todos estos comandos en la sesión que hacíamos con ellos lo entendían, porque son comandos muy sencillos, son atajos, pero a la siguiente sesión no se acordaban, ¿vale? Porque tener una discapacidad intelectual, el retener información es bastante complicado. Entonces, lo que vimos que les ayudaba mucho es dejarles el teclado virtual, en este caso ya no tiene barrido, pero dejarles siempre en pantalla, en este teclado, las opciones que tienen disponibles. Por un lado, les simplificamos las opciones a tomar, ¿vale? Tienen menos opciones y digamos que por otro lado, al tenerlo esto, también pueden interactuar con el ratón. Pues si quieren la ayuda, pueden pulsar en el icono de ayuda. Veis que aquí aparece todo con pictogramas para que sea más sencillo. Si quieren navegar, pues lo van haciendo por aquí. Y también podrían activar, pues si voy a la noticia, podrían activar la lectura y en este caso pueden bajar la velocidad. ¿Vale? En lugar de subir la velocidad, al tener una discapacidad intelectual, pues el sistema lo que nos va a permitir es bajar la velocidad, ¿vale? Para que se adapte mejor a sus capacidades perdón, y lo puedan percibir todavía mejor, ¿vale? Entonces, este teclado de refuerzo fue fundamental para que no tuvieran que aprenderse los comandos y los tuvieran siempre en pantalla y representados con iconos pictogramas, ¿vale? Para que a ellos les ayude más a poder entender pues qué significa lo de la ayuda, la configuración, etcétera, etcétera. Nosotros igual nos pueden parecer un poquito mejor iconos que no sabemos muy bien lo que significa, pero en el mundo de los pictogramas pues sí que ayuda bastante a estas personas que normalmente suelen, incluso en el espacio físico, pues para que os hagáis una idea, donde están las galletas, pues hay un iconito, un pictograma que simboliza galletas, ¿no? Hay alimentación, etcétera, etcétera. Entonces la parte de toda esta iconografía, de estos pictogramas, les ayuda mucho. Vale, vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Navegación por pulsador ya lo hemos visto. Y vamos a pasar a lo que sería una visión reducida, ¿vale? Primero vamos a ir a la página principal para poder verlo bien. Vale, vamos a pasar a lo que sería navegación para visión reducida. Recordar que esto sería para una persona con baja visión, ¿vale? Baja visión bastante severa, no una visión que se pueda corregir de una manera más o menos, digamos, con unas gafas, etcétera, etcétera. Es una visión bastante limitada. Entonces, por supuesto, las personas con baja visión van a tener problema de tamaño. Veis que aquí lo primero que hace el sistema va a hacer todo el contenido más grandote, incluso quita capa de presentación, quita elementos que no aportan información para que el contenido sea más perceptible, ¿vale? Nos va a permitir, en este caso, pues cambiar los contrastes, ¿vale? Que también les ayuda mucho. Tiene un juego de cinco niveles de contraste diferentes. Según la patología les puede ayudar más uno u otro.
¿vale? Aquí tenemos los contrastes, porque veis que el contenido, digamos, tiene un contraste muy potente sobre el fondo, ¿no? ¿Vale? Aquí tendríamos también este tipo de contraste y podemos configurarlo, digamos, lo que mejor se adapte a lo que nosotros, a nuestra patología, ¿no? Una vez configurado, cada vez que carguemos la página ya nos lo va a recordar, ¿vale? Y este sería ya el modo estándar. Desde esta flechita siempre vamos a reiniciar un poquito todo. Vamos a ir a un texto para que veamos un poquito la funcionalidad que tenemos sobre, por ejemplo, un texto, ¿vale? Aquí, digamos que vamos a tener diferentes funcionalidades. Una, por supuesto, va a ser hacerlo todo más grandote, ¿vale? Yo desde aquí puedo hacerlo lo grande que necesite. Puedo pasarlo todo a mayúsculas. Esto parece una tontería, pero ayuda mucho a las personas con baja visión, personas mayores y personas con discapacidad intelectual y autismo. O ayuda muchísimo. El que esté todo en mayúsculas les ayuda mucho a comprender mejor el texto escrito, ¿no? Y el texto digital. ¿Vale? Entonces con este botoncito podemos convertirlo todo a mayúsculas. Podemos cambiar fuentes, ¿ves? Los que comentaba. Tenemos la original, que sería la que tenéis vosotros aquí. Tenemos la especial para dislexia, ¿vale? Que sería esta fuente es especial para personas con dislexia, que es lo que veíamos en el ejemplo, ¿no? Que estaban variando digamos, las letras, pues con esta fuente ayudaremos mucho a que puedan comprender y que ese baile sea bastante menor, ¿vale? Y también podemos poner una fuente más legible, digital, ¿vale? De la que ya tenemos, digamos, insertada en lo que sería la web. Todo esto no lo estamos cambiando en la web, obviamente lo estamos cambiando en nuestra sesión, en nuestro navegador, con, digamos, con la ayuda de InSuite. Luego también, por supuesto, hacer el puntero más grandote, ¿vale? Esto es importante. Y luego, por último, también tenemos, bueno, tenemos el tema de la lectura. ¿Qué pasaría aquí con la lectura? ¿Vale? Porque la persona va a ver poquito, pero sí que podemos activar la lectura. Va a leer por posicionamiento de ratón. Es decir, cuando yo active la lectura, donde se ponga el ratón, leerá ese contenido. Vale, vamos a activarlo. Educación, Escuela de Música y Danza, Notas de Prensa, Noticias, Escuela de Música y Danza. A un clic. 24 de mayo de 2022. Vale, voy a desactivarlo. Como veis, esto es así, esto lo desarrollamos con Inserta Empleo de la 11, con uno de los técnicos, ¿vale? Que tenía baja visión. Entonces, aunque no pueda ver muy bien, él se mueve con el ratón y entonces el ratón, en cuanto detecta contenido, se lo lee. ¿Vale? Entonces ya se para, él sigue leyendo el contenido y si es un enlace, por ejemplo, le puede clicar. Es decir, sí que utilizan el ratón, ¿vale? Lo podemos hacer muy grandote y luego, digamos, tenemos una versión que se llama versión limpia, que quitaríamos toda la capa de presentación, ¿vale? Esto sería directamente el contenido, sin la capa de presentación, ¿vale? Aquí, como veis, pues ya el texto es súper grandote, lo podemos hacer más grandote, ¿vale? Y también podemos aplicarle todo lo que hemos estado viendo de contrastes. Entonces, digamos que, bueno, tenemos una visión, digamos, reducida. De esta manera vamos a poder consumirlo y si todavía no llegásemos a verlo, digamos, mínimamente, pues podríamos activar la lectura y por posicionamiento nos iría leyendo todo el contenido, ¿vale? Se va adaptando, digamos, a las necesidades que tenemos. Vale, y ahora vamos a ver, digamos, la última herramienta, ¿vale? Que va a ser navegación sencilla con texto grande, que esto es lo que os comentaba que era para la persona senior, que al final la persona senior, pues claro, es, digamos, pues bueno, un cajón desastre, ¿no? Entonces, sobre todo, los mayores problemas van a ser de visión, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto. Por defecto ya todo el contenido se hace más grande, ¿vale? Para que lo puedan ver, veis aquí los botones, luego veremos la web sin las herramientas, vemos los botones, ¿vale? Vemos todo el texto. Lo que os he comentado, un tema muy importante, no saben lo que es un enlace, no saben distinguirlo, ¿vale? No saben lo que es un enlace, lo que se puede clicar, lo que no. ¿Vale? Entonces este botoncito, digamos, va a subrayar todo aquello que es interactivo, ¿vale? Entonces le va a guiar y cada vez que abran cualquier contenido, si es interactivo y puede clicar, va a venir subrayado, ¿vale? Esto es uno de los requisitos también de accesibilidad, ¿no? El añadir el subrayado a todo lo que son enlaces, pero en este caso se ponen desde la herramienta, ¿vale?
para que pueda identificar bien los enlaces. Luego, ¿qué otros problemas puede tener? Pues todo el tema de visión que hemos visto antes, todo el tema del tipo de fuente, ¿vale? Pasarlo a mayúsculas, ¿vale? Hacerlo más grandote, ¿vale? Tema de contrastes, también les puede ayudar, según la patología, ¿no? Porque con la edad, al final, como hemos dicho, es un cajón desastre y llegan muchas patologías, ¿vale? Luego vamos a tener también los diferentes tipos de fuentes, que hemos visto antes también. Pues, para ello seguramente sería la más legible, que se ayudaría mucho. Y en mayúsculas, pues bastante más. Como veis, sí que para leerlo, cuando tienes problemas de visión, el tenerlo en mayúsculas y con la fuente más legible, el cambio es bestial, ¿eh? Si yo lo paso ahora digamos, a la tipografía, digamos, estándar, pues esta sería la original, ¿vale? Cambia mucho, ¿eh? Como veis, la letra es como más grandota, ¿vale? Y ayuda bastante a poder percibir mejor esta parte digital, el texto escrito, ¿vale? Y luego, por supuesto, el puntero. Esto las personas mayores en todas las pruebas no lo veían, el puntero, ¿vale? Pues si yo ahora me voy a la web de InSuite, yo empiezo a mover el puntero y no lo veis. Pues este es el efecto que tienen ellos, ¿no? Empiezan a moverlo, como lo mueven un poquito rápido y ya no lo ven. Entonces que el puntero, como veis aquí la diferencia es bastante potente, ¿no? O sea, mucho más grandote, esto va a ayudar muchísimo a saber dónde está el puntero. Vale, y luego tenemos también para ellos la parte de lectura, ¿no? Porque, a ver, las personas en este caso van a navegar con el ratón, ¿vale? Porque sí que la mayoría más o menos tiene uso fino de la mano, van a poder más o menos moverse con el ratón, ¿vale? Porque si no ya tendría que utilizar otro de los interfaces. Digamos que esta interfaz de personas senior está pensado para una persona mayor, pero que no tiene una discapacidad severa, porque si no ya entraría dentro del resto de perfiles que hemos visto, ¿no? Entonces, para verlo por aquí, por ejemplo, aquí en noticias, si yo activo aquí la lectura, en este caso, como no estamos navegando por el teclado, ¿vale? Lo que va a hacer el sistema, ¿veis? Me va a posicionar un botón de lectura. Por cada contenido, lo que hace el sistema es detectar digamos, la codificación de artículo, ¿vale? Y todo lo que sea artículo, automáticamente le va a posicionar un botón de lectura. Entonces yo si le doy al botón, me va a leer el contenido, ¿vale? Pues la persona mayor, en lugar de leerlo más grandote y demás, en lugar de estar ahí leyendo, prefiere que le lea la noticia. Entonces pulsaría el botón Artículo. La Escuela y empezaría a leer. Municipal de Música y Danza de Valdepeñas estrena banda y orquesta de cámara. 24 de mayo de 2022. ¿Vale? Y si lo desactivo, pues ya no aparece el botón de lectura. Entonces el sistema va a posicionar en cada contenido un botón de lectura, ¿vale? Para que esto sea más fácil consumir un texto escrito, ¿no? Pues si es muy largo, pues igual leerlo, aunque lo tengamos todo grandote, lo podamos ver y demás, pues igual leerlo en pantalla puede ser bastante más cómodo, más usable, el tema de que tengamos un botoncito de lectura, ¿vale? Y esto sería las funcionalidades que vamos a encontrar aquí en esta interfaz senior. Luego el sistema, como os he comentado, si lo vamos a utilizar de manera habitual, pues yo cierro mi navegador como haría de manera convencional y ya está. Y luego cuando lo abro, automáticamente se me va a cargar en el mismo interfaz. Y si, digamos, lo utilizamos, pero no queremos tenerlo siempre cargado porque puede ser un ordenador que puedan utilizar más personas dentro de la misma casa y no todo el mundo va a necesitar las ayudas, pues entonces el sistema nos permite, o bien por teclado, por ejemplo, ¿vale? O por ratón, con la confirmación correspondiente, desactivarlo, ¿vale? Y entonces, ahora mismo, ya quedaría, digamos, la pestañita, ya volvería a estar activa la pestañita para que el usuario lo pueda activar, ¿vale? Tener en cuenta que esto no limita el número de usuarios, es decir, da igual el número de usuarios que se vayan a conectar, cada uno se le sirve su herramienta con su configuración y van a poder utilizarlo, digamos, de esa manera mucho más accesible, ¿no? Entonces, con esta incorporación de esta plataforma de InSuite, el Ayuntamiento de Valdepeñas, como hemos comentado, no solo mejora la parte de accesibilidad, la parte legal y normativa y técnica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que además da la herramienta, digamos, desde la propia web, digamos, a las personas con discapacidad, ¿vale? Y esto es lo que hace que el Ayuntamiento de Valdepeñas, en este caso, se posicione por encima de los mínimos que pide la normativa, ¿no? No todo el mundo lo hace, ¿eh?
entidades públicas que dicen, oye, pues yo, mira, lo mínimo de la norma, vamos a pasar la auditoría, vamos a solucionar algunos problemas y luego ya que cada uno se apañe, ¿no? Entonces esto, pues bueno, esta inversión que ha hecho el Ayuntamiento de Valdepeñas es muy potente porque no se ha quedado en lo mínimo que pide la normativa, sino que ha ido mucho más allá y sobre todo porque le ha llevado la accesibilidad, no se ha quedado en la web, sino que se la ha llevado al usuario, ¿no? A la persona con discapacidad, que al fin de cuentas es el objetivo, ¿no? Que puedan navegar de manera accesible. Y con esto pues hemos acabado un poquito la parte de presentación de las herramientas y ahora sí que me gustaría, si queréis, o bien abriendo los micrófonos o bien a través del chat, que me podáis preguntar si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis o algún punto que queráis que profundicemos, pues ahora es vuestro tiempo. No veo ninguna duda, nadie dice nada, pero estáis ahí, ¿no? Sí, Todo sí, claro, estoy José viendo. Tavira. Vale, vale. Que esto de estar ahí en el aire hablando uno solo, ¿sabes? A veces no sabes si la gente... Pero no haber sido un poquito, digamos, tedioso, ¿no? He intentado ir a lo práctico y la introducción y luego lo más práctico de las herramientas para que seáis conocedores de la tecnología que tenéis ahora mismo en el ayuntamiento. No, sí, realmente es muy interesante y quizás a veces no somos conscientes de lo útiles que pueden ser estas herramientas y a cuánta gente pueden llegar. Totalmente. Es que la accesibilidad, hasta que no la sufres en primera persona o en segunda persona, ¿no? Que tengas algún Mm. familiar afectado con estos problemas, no eres consciente. De la accesibilidad física sí que es más fácil, no sé, ya llevan muchos años trabajando en ello, se percibe de una manera más, digamos, más visual, ¿no? Lo ves enseguida. Pero la Sí. accesibilidad digital, los entornos digitales, como que, bueno, ¿sabes? No se percibe Mm. todavía. Entonces, claro, este tipo de tecnologías es como el ratón, ¿no? Para el resto, de que podamos navegar de manera gráfica con un ratón. Sí, efectivamente, sí. Ujú. Sí, y que luego además, sí, lo que dices tú, vemos el tema de la accesibilidad como siempre pensando en lo más evidente, pero luego hay otra serie de discapacidades, por Sí, así vemos a decirlo, la persona como, ciega, ¿no? O a la persona en claro, silla de claro, ruedas, que eso es lo más es, eso habitual, es. pero hay muchos perfiles, sí. Mm, Muy Pero al interesante. final lo que he comentado, con la edad todos vamos a llegar, ¿eh? A tener algún tipo de Efectivamente, discapacidad. efectivamente, a eso iba. Siento decirlo, pero yo tengo 49 años y desde los 45 antes era miope y ahora soy cegato, presbicia a tope, ¿eh? Entonces, bueno, ya tema de movilidad también tengo algún problemilla, ¿eh? De vez en cuando. Que la edad no va perdonando. Entonces, claro, nos va a hacer falta todo, exactamente como dice José. Nos va a hacer falta todo sí o sí. Además, ya habéis oído la estadística. La OMS calcula que las personas mayores de 65 años se van a multiplicar por 3 de aquí al 2050. Es decir, vamos a tener una población muy, muy envejecida y vamos a tener una sociedad muy digitalizada. Entonces, va a ser súper importante. Perfecto, pues no sé si tenéis alguna duda. Bueno, por No, aquí, a ver, por el eso te iba chat. a decir, por aquí no hay ninguna duda, lo que hay San Lorenzo, que bueno, que yo creo que ha sido bastante interesante. Lo haremos llegar también al resto de personal, porque como tampoco sabíamos Sí, cuánta gente iba a poder venir, el aula al final está limitada, pues invitamos a la gente que estuvo en las formaciones de la página web cuando se hizo. Entonces, luego ya, como ya os comenté, lo colgaremos en el canal de YouTube. Por lo menos esta primera sesión que sirve para introducir un poco las herramientas que hay, pues darle un poco más de difusión y que pueda llegar a más gente. ¿Vale? perfecto, genial. Eso cuando la plataforma lo procese, ¿vale? Yo voy a dejar de grabar ya, si te parece. Sí, de acuerdo.